Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar leyendo entonces el capítulo 3 y vamos a leer el mensaje a la iglesia de Sardis. Es un mensaje yo creo que muy importante para nosotros el día de hoy. Entonces vamos a estar leyendo del 1 al 6 nada más, ¿ok? Comenzamos entonces, capítulo 3, verso 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos estado viendo los mensajes de Cristo a la iglesia. Jesús, desde el medio de esas lámparas, desde en medio de esas 7 lámparas que representan las iglesias, dice que está mandando esos mensajes a cada una de ellas. Y hemos visto ese mensaje a la iglesia de Éfeso para que regrese a ese primer amor. Hemos visto cómo algunas las ha animado a resistir la persecución que están padeciendo. Y hemos ido viendo cómo cada uno de esos mensajes es muy apropiado para la realidad de cada una de estas iglesias, porque veíamos que Jesús es el que camina en medio de ellas. Jesús es el que tiene la mirada penetrante, decíamos, esa mirada de fuego, que conoce lo que está sucediendo y que no solamente conoce, sino que juzga, examina lo que está pasando. Y le toca el turno a Sardis. Esta ciudad de Sardis, o más bien esta iglesia que estaba en la ciudad de Sardis, estaba en una ciudad privilegiada, en alguna manera. Sardis tenía un pasado glorioso como ciudad. Es una ciudad que en este tiempo tenía entre 60 y 100 mil habitantes, era una ciudad grande. Y es una ciudad que había sido muy importante, muy influyente en el pasado. Y de alguna manera esta ciudad estaba viviendo en una ilusión de su reputación anterior. Y como en cada una de las iglesias a las que Jesús se ha dirigido, la ciudad, la historia de la ciudad o las características de la ciudad se veían reflejadas en alguna forma en la iglesia. Esta ciudad de Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico, era básicamente un monte donde tenía, por 3 lados tenía precipicio, y estaba conectado a tierra por un solo punto, de tal manera que tenía una sensación de seguridad. Era una ciudad que se había considerado impenetrable. Era una ciudad que estaba en lo alto, y enfrente en otro monte tenía un cementerio. Entonces tenía la Acrópolis en un monte y la Necrópolis en otro monte. Es decir, en esta parte estaba la ciudad donde estaban los vivos, y enfrente en el monte estaba el cementerio, la ciudad de los muertos. Y esta ciudad estaba en un punto geográfico privilegiado porque antiguamente estaba en un cruce de caminos cerca del río, había oro, tenía muchos recursos naturales. Se piensa que allí había empezado el arte de pintar o de teñir las telas, y además había sido cabecera de imperio. Así de que allí tenían los registros de los ciudadanos, había sido una ciudad muy importante, pero eso había sido en la historia pasada. Para el tiempo cuando Jesús está escribiendo a esta iglesia vivía mucho de su pasado.
mantenía esa ilusión de ser importante. De hecho, cuando el Imperio Romano, vamos a decir, licitó el privilegio de construir el templo a los emperadores, Sardis dijo, ya lo gané, ¿no? Ya lo tengo. Y lo perdió. Si recuerdan, Esmirna se le dio ese privilegio. Sardis vivía mucho de su pasado y de alguna manera esa realidad de la ciudad la estaba viviendo la iglesia. Y por eso cuando Jesús comienza este mensaje en el verso 1, sigue el formato que ha estado manejando en cada uno de los mensajes. Se identifica dando la instrucción al ángel para que escriba el mensaje a la iglesia. Y se escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, si ustedes recuerdan, esta figura de Jesús se manejó en el capítulo 1. En el verso 4 dice, cuando Juan escribe, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de ustedes, a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y mencionábamos cómo estos 7 espíritus no es que hubiera 7 espíritus diferentes, sino que hablaban de la plenitud del Espíritu en sus diferentes facetas. Está hablando del Espíritu Santo. Pero ahora cuando Jesús se presenta a la iglesia en Sardis, se presenta como el que tiene el Espíritu Santo. Dice, escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero no solamente habla del Espíritu Santo, dice, y las 7 estrellas en su mano. ¿Cuáles eran las 7 estrellas? Decíamos que eran los mensajeros de las 7 iglesias. De alguna manera Jesús está presentando como aquel que tiene la autoridad sobre las iglesias y tiene el poder también del Espíritu Santo. Y Jesús se está presentando de esta manera porque Jesús, como es aquel que juzga, que conoce lo que está pasando en las iglesias, también se va a presentar aquí como el que tiene la solución. Jesús se presenta e inmediatamente le da un mensaje que no es de mucho ánimo a la iglesia. Le dice en el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives, estás muerto. Otras versiones dicen, tienes reputación. La palabra nombre tiene que ver con la reputación. Tienes reputación de estar vivo, pero estás muerto. Y Jesús aquí nos está enfatizando un asunto importante, no solamente en las ciudades, sino en nuestra vida espiritual. Cuidado con las apariencias. Cuidado con las apariencias, porque le está diciendo a esta iglesia, tú tienes fama, tú tienes reputación, tú tienes un nombre de que estás viva, pero estás muerta. Y lo que Jesús le está diciendo básicamente es que ante los ojos de la iglesia, ante sus propios ojos, ellos se vean como una iglesia dinámica, una iglesia donde había muchas cosas, había muchas actividades, había muchos programas, donde había muchas reuniones quizá. A los ojos de la ciudad, quizá los veían y decían, oye, qué activos son, cuántas cosas hacen. Pero ante los ojos del Señor, dice, estás muerta. Es solamente una apariencia. Estás viviendo del pasado. Si tú lees, o si te diste cuenta ahorita que leímos, a diferencia de otras iglesias que hemos visto, aquí en Sardis no están batallando con la presión externa. ¿Se fijaron? No dice que están en la sinagoga de Satanás, no dicen que están en el trono de Satanás, no dice que los que se dicen judíos están atacándolos, no dice que tienen a Jezabel, no hay ninguna lucha de adentro ni de fuera. Es decir, esta iglesia en Sardis tenía todas las condiciones como la ciudad para florecer, para brillar, para hacer la obra de Dios. Y sin embargo Jesús la examina y le dice, estás muerta, estás haciendo muchas cosas que aparentan vida, pero no tienes el ingrediente espiritual en ti. Aparentemente había mucha actividad, aparentemente tenían todos los ingredientes para florecer, aparentemente debían de dar mucho fruto, y sin embargo, tanto Jesús como el Padre están de acuerdo en algo. Fíjate lo que dice
allí en el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de quién. ¿Quién dice no he hallado tus obras perfectas? Jesús le dice, mi Padre y yo estamos de acuerdo en algo, tus obras están a medias. Lo que estás haciendo, aunque se vea muy aparatoso, lo que estás haciendo, aunque se vea muy escandaloso, muy impactante, no tiene fondo, no tiene sustancia, es apariencia. Y es importante que nosotros veamos, porque aparentemente la iglesia estaba satisfecha. Aparentemente la ciudad estaba satisfecha con una iglesia así. Decían, oye, qué buena fama tienes. Pero el Señor de la iglesia le dice, estás muerto. Lo que estás haciendo no está cumpliendo los estándares de Dios. Ahora, ¿por qué le dice que sus obras no eran perfectas? La palabra es no estaban completas. Y algunos dicen, bueno, es que la gente en Sardis tenía reputación de dejar las cosas a medias. Hay un templo que era un templo Artemisa que habían empezado a construir, que dicen que nunca terminaron. Pero lo que vemos aquí, más que fueran descuidados en cumplir sus proyectos, lo que vemos allí es que las obras que estaban haciendo no eran las obras de Dios. En algún momento, mientras empezaban a trabajar para el Señor, se olvidaron de para quién hacían las cosas. ¿Cuál era la razón por la cual hacían las cosas? Y la Biblia nos enseña claramente, familia, que nosotros podemos hacer muchas cosas en la carne. Yo puedo hacer muchas actividades, yo puedo hacer muchas cosas aparentemente espirituales, pero si no tengo la motivación correcta, delante de Dios no tiene valor. Y eso es lo que aparentemente estaba pasando. Esta gente en algún momento olvidó para quién hacían las cosas, dejaron de vivir para Dios y comenzaron a vivir para las apariencias. Pues es que ya tenemos estos ministerios, pues tenemos que seguir haciéndolo. Ya no importa por qué los hacemos, hay que seguir haciéndolos. Es que cada año hacemos este evento. Oye, pero es lo que quiere Dios. ¿Qué importa? Ya los hacemos, viene mucha gente, hay que seguir haciéndolos. Y se enrolaron en las formas, pero no tenían fondo. Y eso es un peligro, no solamente para cualquier iglesia, sino para cualquier cristiano. ¿Cuál es la razón por la cual hacemos las cosas que hacemos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las cosas que empezamos haciendo para la gloria de Dios, al día de hoy las seguimos haciendo por esa razón y no por nuestra reputación, no por nuestra apariencia, no por la costumbre? ¿Cómo sabemos como iglesia que lo estamos haciendo así? Y la realidad es que quizá podemos ver este problema en muchas iglesias el día de hoy, en muchos creyentes que hemos olvidado quizá la razón para hacer las cosas y nos quedamos solamente en las formas y seguimos haciendo las cosas por costumbre o porque ya traemos una inercia. Jesús dice, estás muerta y no hemos encontrado esas obras completas. Son una iglesia que hace las cosas a medias. Ahora, ¿cómo podemos ver eso en nuestra vida? Yo no sé si tú puedas verlo, pero a lo mejor te has encontrado gente que se dice creyente que no toma a Jesús en serio. Gente que vive una vida que no tiene nada que ver con la vida de Jesús, nada que ver con la vida que nos describe su palabra. Gente que tiene años y años asistiendo a la iglesia y no termina de rendirse al Señor. Gente que pasa décadas en la iglesia, que no crece. Gente que no tiene interés en profundizar en la palabra de Dios, que no tiene interés en la doctrina, que se conforma con venir y escuchar y se va y nunca termina de crecer. Gente que quizá nunca ha servido, nunca se involucra, que su interés es sobresalir financieramente o socialmente o tener una buena reputación fuera de la iglesia. Gente que quizá ni siquiera analiza la enseñanza que recibe o el testimonio de su pastor
o de los líderes en la iglesia, hombres que no honran al Señor en su casa o en el trabajo, que toman decisiones y actúan de manera que ofenden a Dios y se dicen cristianos. Hombres que quizás están atrapados en la pornografía o en el alcoholismo o en algún otro vicio, el juego, cualquier cosa, pero no quieren reconocerlo porque solamente es 3 veces a la semana, entonces no está tan mal, y nunca reconocen su problema y nunca piden ayuda y se mantienen y dicen que son cristianos. ¿Y por qué no quieren reconocerlo? Porque eso arruina la reputación. ¿Qué van a pensar de mí? Jóvenes que malgastan su vida, que no invierten y no profundizan en su fe y que terminan comprometiendo su fe en la escuela, con sus amigos, y que muchas veces terminan pagando consecuencias de ellos. Papás que hemos descuidado nuestro trabajo como pastores en casa, esposos que no invertimos en nuestro matrimonio, que no invertimos en nuestra esposa, en nuestros hijos, que no cumplimos nuestro llamado a pastorear la familia y decimos que somos cristianos. Gente que asiste y escucha y dice y algunas veces hace, pero que no sabe y no profundiza nunca en la razón para hacer las cosas. Son obras que están hechas a medias. El problema es que nos hemos olvidado para quién hacemos las cosas y hemos dejado de hacerlas para la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice que las cosas más sencillas, sea comer o beber, tenemos que hacerlo todo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Si comer y beber tenemos que hacerlo de tal manera que glorifique a Dios, imagínate la vida espiritual. Tenemos que recordar para quién lo hacemos. Si no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, si no lo estamos haciendo para su reino, si no lo estamos haciendo para sus propósitos, entonces lo estamos haciendo para la razón equivocada. Lo estamos haciendo por sentirnos bien, por sentirnos justificados, por tener una buena apariencia, por calmar nuestra conciencia. Pero esa es una obra a medias. Dice el Señor: no he encontrado tus obras completas delante de mi Dios. Y la verdad es que es fácil que suceda. Es muy fácil que olvidemos la razón para hacer las cosas. Ahí viene diciembre. Y diciembre, cena, regalos, padrísimo, las luces, el ambiente, la paz que se siente. ¿Qué celebramos? ¿Cuál es la razón de la fiesta? Es fácil que nos olvidemos de por qué y para quién hacemos las cosas. Y nos puede pasar como iglesia y nos puede pasar como personas. Podemos venir y reunirnos aquí y podemos cantar y podemos escuchar la música y a lo mejor mueves el piecito y la cabeza y toda la cosa porque te gusta el ritmo, pero mientras cantas estás pensando en aquel de quien estás cantando. ¿Estamos adorando realmente a aquel del que estamos cantando? ¿Lo estamos haciendo porque queremos que Él reciba la gloria? ¿Venimos para glorificarlo a Él o venimos para sentirnos bien nosotros, para buscar una palabra que me haga sentir bien o para escucharlo a Él y obedecerlo? Porque podemos tener muchas reuniones por la razón equivocada. Y el día de hoy mucha gente asiste a un lugar que se llama iglesia, donde no se enseña la palabra de Dios, donde lo que buscamos es sentirnos bien nosotros, ser mejores personas, salir contentos y seguir viviendo una vida que tiene a Dios completamente fuera. Y nosotros podemos caer en lo mismo, nosotros podemos estar haciendo lo mismo. La pregunta es si estamos honrando a Dios con esta reunión. Mientras cantamos estamos honrándole, con lo que enseñamos estamos honrándolo a Él. ¿Cuál es la oración que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque si Dios no es el centro de todas las cosas, porque si la gloria de Dios no es la razón detrás de cada una de estas actividades, estas obras, hermanos, no sirven. Son apariencia de vida, pero por dentro están vacías.
no tienen contenido, no tienen sustancia. Una pregunta, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál fue el mandato de Cristo a sus discípulos antes de irse? ¿No les encargó que hiciéramos discípulos? ¿No les encargó que predicaran el evangelio? ¿No dijo, enseñen estas cosas para que las guarden donde quiera que vayan? ¿Hagan discípulos? La pregunta es, ¿estamos viviendo para eso, familia? Podemos hacer muchas cosas como iglesia, podemos tener muchas actividades como iglesia y olvidarnos de la función primaria de la iglesia. Acuérdense que en Apocalipsis las iglesias están representadas como ¿qué? Las 7 ¿qué? Lámparas. 7 lámparas. Cada lámpara representa una iglesia. ¿Y cuál es la función de la lámpara? Alumbrar. ¿Estamos alumbrando, familia? Esa es la pregunta. ¿Está haciendo luz? ¿Estamos siendo luz donde quiera que vayamos? ¿Estamos cumpliendo con ese llamado? Porque la pregunta es, ¿de qué sirve una lámpara que no tiene luz? ¿No fue la advertencia que le hizo Jesús a Éfeso? Abusado porque te pueden quitar la lámpara de su lugar. Sardis es un ejemplo perfecto de cristianismo inofensivo. Tan inútil que no había necesidad de presionarla. No había presión. Nadie la estaba correteando, nadie la estaba presionando, no estaba el sistema político, no estaban los judíos, ni siquiera la falsa doctrina. Están muertos, o sea, ni siquiera hay que hacer obra ahí. Es un ejemplo de una iglesia que se había acomodado tranquilamente a la vida pagana en esa ciudad. Estaba acomodada a la forma de vida, así de que no sufría persecución porque estaba callada. Era una iglesia que no levantaba su voz. Era una iglesia que se había acomodado de forma silenciosa y era tan inofensiva que no vale la pena perseguirla. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La iglesia de Sardis es una iglesia que le dice estaba muerta. Y le dice otra palabra, está dormida. Eran sonámbulos espirituales, ¿no? Caminan, pero están dormidos. Pueden andar de aquí para allá, pueden hablar, pero no saben lo que están haciendo. Están dormidos. Y cuidado porque nosotros también podemos caer en eso. Ahora, si regresas al texto, fíjate lo que dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le dice, estás muerta y hay otras cosas, pocas cosas, que ya están para morir también. De alguna manera Sardis estaba viviendo al filo de la navaja. Es una iglesia que estaba al borde del precipicio, estaba para morir. Ahora, la realidad de la vida cristiana es parecida a esta. Tú y yo estamos también en peligro como la iglesia de Sardis por la naturaleza de la vida espiritual. Es muy fácil que tú y yo perdamos de vista la verdadera vida espiritual. Podemos caer como ellos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se basa en una relación. La verdadera vida cristiana se basa en una relación con Jesús. La vida cristiana solo puede ser vivida en una relación con Jesús a través del Espíritu Santo. Es una vida que no se puede vivir separada de Él. Es una vida que no podemos sostener por nosotros mismos. Es una vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales de manera regular. Y si te apartas o ignoras esta relación o la cortas, la vida se vacía rápidamente.
Si tú y yo ignoramos, si tú y yo cortamos, si tú y yo nos apartamos de esta relación, la vida espiritual se termina, se va rápidamente. La vida cristiana requiere un continuo renuevo de recursos espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tú recibiste cuando confesaste a Jesús por primera vez no te alcanza para llegar hasta acá. Necesitas todos los días la vida de Cristo en ti. Necesitamos la vida de Cristo todos los días en nosotros. Por eso Jesús, en el capítulo 15 de Juan, verso 4, dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y es muy fácil que tú y yo nos descuidemos cuando pensamos que la religión puede sustituir nuestra relación. Nos vamos a secar y vamos a tener apariencia de vida, pero vamos a estar vacíos, vamos a estar muertos. Cuando reemplazamos la relación con activismo, podemos tener muchas actividades, muchas reuniones, muchos congresos, pero si no estoy unido a Jesús, estoy muerto. Son obras a medias. Puedo tomar el legalismo para sustituir, para reemplazar mi relación con el Señor, pero voy a terminar también dándome cuenta que son obras vacías, que eso es lo que hacían los hipócritas fariseos. Jesús les dice: por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de gusanos. Dice: son sepulcros blanqueados, es apariencia. Y cuando tú y yo estamos viviendo sin una relación genuina con Jesús, pero estamos viniendo a la iglesia y estamos diciendo y cantamos y todo, estamos como los fariseos. Solamente tenemos una apariencia y nos hemos olvidado del ingrediente único y necesario para el cristianismo genuino: una relación con Cristo. No hay sustituto para esto. No importa qué tan ocupados y activos estemos, no importa cuántas actividades tengamos, no importa cuántas cosas hablemos y digamos relacionados con Jesús, no importa la reputación que tengamos de estar vivos, de tener dinamismo, si estamos apartados de la verdadera intimidad con Él, nunca tendremos vida auténtica en nosotros. Apartados de mí, nada pueden hacer. Y una vez que la iglesia o el discípulo no vive en el poder del Espíritu de Jesús, las formas, las apariencias pueden permanecer, pero no la realidad interna. ¿Alguna vez han visto a alguien esquiando en el agua? ¿Sí? Agarran la lancha, tiran una cuerda, lo único que tú necesitas es unos esquís y saber esquiar, ¿no? Pero unos esquís, y tú te agarras de la cuerda y arranca la lancha, y de manera natural empiezas. Y de repente, no sé si han visto, pero el que va esquiando puede ponerse a un lado casi de la lancha. Y en algún momento puedes sentir la necesidad de decir: pues, ¿para qué quiero la lancha si ya voy en zumba, ¿no? Sueltas la cuerda y tú puedes seguir esquiando 20, 30, 40 metros. ¿Qué pasa después? Te vas a hundir. Eso mismo pasa con la vida cristiana. Nosotros necesitamos agarrarnos de Jesús. Y aunque haya pasado 20, 30 y 40 años, digas: ahora estoy tan maduro, conozco tanto de la Biblia, he estudiado tanto la doctrina, me he llenado tanto del Espíritu Santo, que por los próximos 10 años no necesito estar con Jesús. Puedes intentarlo y a lo mejor puede durar 10, 20, 30 horas antes de que te des cuenta que no es posible. ¿Sí? Si no estamos agarrados de Jesús, las formas pueden estar, las apariencias pueden estar, pero no la vida verdadera que solamente fluye de nuestra relación con Cristo. ¿Ok? Ahora, Jesús
lo que quiere que entendamos aquí, el mensaje que le dice a la iglesia es que no todo está perdido. Por eso Jesús se presentó como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas en su mano. Yo tengo la solución para ti. Lo que tú necesitas es la vida que el Espíritu Santo puede dar. Por eso, en el versículo 2, Jesús le da la solución y le da algunas instrucciones. Primero le dice en el verso 2, sé vigilante. Sé vigilante. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, dice, despierta, despierta. Lo primero que tienes que hacer es despertar, porque piensas que estás vivo, porque estás dormido. No te estás dando cuenta de la realidad de tu vida. Y eso nos pasa también como creyentes. Es tan difícil a veces que reconozcamos la realidad de nuestra vida espiritual. Porque pensamos que si estamos haciendo algo, estamos bien. No, pues yo tengo un ministerio acá, a lo mejor no me congrego, a lo mejor no estoy creciendo, a lo mejor mi vida espiritual sigue siendo muy pobre, pero estoy haciendo esto, estoy bien. Por eso la vida cristiana es de comunidad, donde podemos ser examinados, donde otros nos pueden ayudar, donde otros pueden exhortarnos. Cristo le dice a la iglesia, despierta, sé vigilante. Ahora, esta palabra era particularmente importante para esta gente de Sardis, porque les decía ahorita que la gente de Sardis tenía esa ciudad amurallada en un lugar alto, y ellos estaban tan seguros. Nunca los invadieron militarmente en un ataque. 2 veces los invadieron porque no estaban vigilando, porque ellos estaban tan seguros de la altura y de sus murallas que no vigilaban. En el año 549 antes de Cristo, Ciro asedió la ciudad. Dice que por 14 días estuvo, y la ciudad estaba en el lugar alto y la muralla tenía acceso solamente por el otro lado. Era muy fácil que los detuvieran, pero lo que hizo fue un premio para el que suba el cerro. Y encontraron la forma de subir y no tenían vigías. ¿Por qué? Porque estaban seguros. Se metieron y el ejército los siguió y asaltaron la ciudad. Esa fue la primera vez. En el año 218 antes de Cristo, nuevamente dice que 15 soldados, esta vez era Antíoco, llega, otra vez sitian, ellos están tranquilos, y ahora escalan el muro y abren las puertas y el ejército entra por la puerta. ¿Por qué? Porque no estaban vigilando. ¿Por qué? Porque se sentían seguros. Mira, estamos rodeados de acantilados, tenemos muros, no hay por donde entren, y estaban tranquilos. Y Cristo le dice a los cristianos en Sardis, despierta, sé vigilante, no te descuides. Mira la condición. Sardis es un ejemplo otra vez perfecto de cómo los cristianos tenemos un gran peligro cuando nos sentimos seguros y cómodos. Cuando tenemos todo lo necesario, cuando nadie nos está correteando, cuando no estamos afligidos. Por eso, familia, Dios permite las aflicciones en nuestra vida también. Las situaciones difíciles nos permiten acercarnos a Dios, porque cuando estamos cómodos tenemos esa tendencia a descuidarnos. Todo está bien, Dios me ha bendecido tanto que no tengo que buscarlo ya. La prueba es que estoy en paz, la prueba es que tengo salud. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿No? Señor, te voy a buscar de día y de noche. Ellos estaban seguros, estaban cómodos, y 2 veces los tomaron. Y la misma advertencia para la iglesia, sé vigilante. Ahora, Jesús continuamente enseñó esto mismo en los evangelios. Si tú vas a Mateo 24:42, Jesús dice, vela pues, porque no sabes a qué hora ha de venir tu Señor. En Mateo 25, verso 13 dice, velen pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
En Mateo 26, verso 41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús les pide que oren con Él y que se quedan dormiditos. Dice, velen. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quiénes son? Dice, bienaventurados los siervos que están velando. Y cuando habla de estar velando, se refiere a vivir en alerta, vivir preparado, esperando a que el Señor venga o que el Señor te llame. A la iglesia, la primera instrucción es despierta, vela, ponte atento, vigila. Si vas al verso 2, dice, sé vigilante. La segunda cosa dice, afirma las otras cosas que están por morir. Afirma, fortalece. Estás haciendo cosas bien. Hay cosas que estás trabajando. Lo que necesitas es tener fondo. No son malas las reuniones, no son malas las predicaciones. No está mal que hagas, que sirvas. Pero hazlo de la manera correcta. Afirma esas cosas. Ponle sustancia. Mete al Señor como la razón de todo lo que estás haciendo. Que todo lo hagas no por apariencia, sino para la gloria de Dios, porque Dios se ha glorificado. La tercera cosa, dice en el versículo 3, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? De lo que has recibido y oído. ¿Qué has oído? ¿A qué se refiere? Al Evangelio, las buenas noticias. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Mantén en mente la realidad esencial de la vida cristiana. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió para que tú fueras limpiado, para que su Espíritu Santo viniera a vivir en ti. Esa es la realidad básica de la vida y es el problema en esta iglesia. Se han olvidado de la razón del por qué hacían las cosas, se han olvidado de dónde venía la vida. La vida viene del Espíritu Santo morando en los creyentes. Acuérdate qué fue lo que escuchaste, acuérdate qué fue lo que recibiste. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Tú y yo, hermano, ahora somos recipiente del Espíritu Santo. Y es por eso que tú y yo podemos vivir la vida cristiana. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos permite vivir de tal manera que podamos agradar a Dios. Nadie puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Ayer leía una cita que puso un hombre y dice, tú dices que la gracia te ha salvado, pero no vives de una manera digna del Evangelio. Dice, si tú has recibido a Cristo, vas a seguir a Cristo. No puedes llamar a Cristo Salvador sin decirle Señor. La vida cristiana solamente es posible cuando la vivimos en el Espíritu Santo, por el poder que Dios nos da. Y es lo que habla Romanos 8 cuando dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acuérdate de lo que has escuchado y de lo que has recibido. Por eso Jesús se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus. Es el único que puede sanar y traer vida a la iglesia de Sardis. Y es el único que puede traer vida a cada uno de nosotros el día de hoy. La siguiente instrucción, ahí en el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo. ¿Qué cosa? Lo que has recibido y oído.
Es mantente guardándolo, básicamente lo que está diciendo. No te apartes del Espíritu, responde al Espíritu, obedece al Espíritu, no agravies al Espíritu, no apagues al Espíritu. Acuérdate y guarda lo que has recibido, guarda lo que has oído. Y la Biblia tenemos esas instrucciones. En Efesios 4:30 nos dice Pablo, no contristes, no agravies al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo podemos agraviarlo? Cuando lo ignoramos, cuando hacemos lo contrario a lo que sabemos que el Señor espera de nosotros. Cuando lo ignoramos. Cuando lo hacemos a un lado, dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues el Espíritu. En Efesios se nos dice que seamos llenos del Espíritu. 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo. Dice, no se emborrachen, sean llenos del Espíritu Santo. Y mira la respuesta, y es bien interesante porque el contexto, el verso 18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Y mira el verso 19, hablando entre ¿quién? Entre ustedes. Lo habla en el contexto de la comunidad otra vez. El Espíritu Santo se ve manifestado cuando estamos con los hermanos, en las relaciones que tenemos, cómo hablamos con los demás. Mira lo que dice allí, cantando con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias. La gratitud es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que guardar eso, tenemos que ser llenos, porque esa es la forma en que podemos vivir otra vez la vida cristiana. Pero no solamente eso, hay una quinta instrucción allí. Dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Ahora es interesante la secuencia en que lo da, ¿no? Hubiéramos esperado primero el arrepentimiento. Pero dice, la manera en que nos está diciendo es, necesitamos despertar, despierta, necesitamos fortalecer, necesitamos recordar, necesitamos guardar y arrepentirnos. El arrepentimiento lo pone como algo urgente, dice, hoy arrepiéntete, detente el día de hoy y vuélvete al camino del Señor. Da la vuelta de donde vienes. Arrepiéntete. Hazlo ahora porque estás al borde de la muerte, le dice a la iglesia. Hazlo ahora porque estás al borde del precipicio. Estás muerta y hay algunas cosas que están por morir. Arrepiéntete, hazlo ya, hazlo ahora. Necesitas arrepentirte. Luego el Señor le da en el verso 4, perdón, en el verso 3, le da la advertencia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se acuerdan cómo 2 veces fue sorprendida la ciudad de Esmirna? Y el Señor le dice, abusado, no te duermas, porque si no voy a venir de sorpresa, como ya te ha pasado 2 veces. La tercera es la vencida. Ahora, esta venida del Señor no le está diciendo, cuando regrese el Señor, le está diciendo, voy a venir con juicio. Es la manera de decirle, si tú no te arrepientes, no me voy a quedar cruzado de brazos. Y familia, eso tenemos que entenderlo. Dios no se queda cruzado de brazos con su iglesia. Dios trae disciplina también a su iglesia. Un poco lo que mencionamos también el domingo pasado, cuando hablaba de cómo menciona de repente esos mensajes donde se entregan a Satanás, ¿no? Básicamente es donde se dejan a las personas fuera de la cobertura de la iglesia. Es una forma en que el Señor ha dejado a la iglesia para disciplinar a aquellas personas que no se arrepienten. Es dejarlas fuera de la cobertura de la iglesia. Y aquí le está diciendo, ten cuidado, porque si no voy a venir de sorpresa, no vas a saber a qué horas vendré sobre ti. Y no es para llevarnos, es
para juicio. Voy a venir para dar juicio. Pero el Señor no solamente da la advertencia, da una recompensa también. Y es muy interesante porque en el verso 4, a pesar de todas las cosas negativas y de que es una iglesia moribunda, dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, si había algo bueno en esa iglesia, era un grupo de personas nada más. Hay un grupo de personas, unas pocas. Hay unas pocas personas en ti, Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Ahora, es bien interesante porque este elogio que hace este grupo pequeño de personas es la misma recompensa que está ofreciendo a todos los que venzan. Si tú ves ahí en el verso 5 dice, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas. Y dice, hay unos pocos que tienen sus vestiduras blancas, pero a todos los que venzan les voy a conceder que se vistan de vestiduras blancas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, obviamente está hablando de personas que no se contaminaron siguiendo la corriente de la ciudad como el resto de la iglesia. Es decir, aparentemente la gran mayoría en la iglesia de Sardis había manchado sus vestiduras. Se habían acomodado a la cultura pagana de la ciudad. La gran mayoría de la gente en la iglesia. Pero había este grupo que había resistido las presiones y ellos se habían mantenido. Y dice, ese grupo va a andar conmigo con vestiduras blancas. Y esta imagen era la imagen de un ejército victorioso. Cuando Roma conquistaba, regresaba a la ciudad y hacían el desfile de victoria. Y la gente, los ciudadanos se vestían de blanco y se unían al desfile para celebrar la victoria. Y esa es la imagen que Juan quiere transmitir a la gente en Sardis. Los que han vencido, los que se han mantenido firmes, ellos van a marchar con Jesús. Ellos les voy a dar el privilegio de que caminen conmigo. Así dice el verso 4. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ellos que se han mantenido, ellos van a desfilar conmigo. Pero todo el que venza, también le voy a conceder vestiduras blancas. Es lo que dice el verso 5. Y de hecho menciona 3 promesas o 3 recompensas. La primera son las vestiduras blancas, ¿no? Para ese desfile triunfal. Ahora, era muy significativo para la ciudad de Sardis, que había sido derrotada 2 veces, ¿no? Y de fea manera. Entonces nunca habían ganado. Entonces dicen, oye, poder desfilar un desfile de victoria es algo significativo. Pero es algo que Jesús continuamente repite. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:18 se habla, hablándole a la iglesia de la Odisea, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. En Apocalipsis 4:4 dice que alrededor del trono había 24 tronos, vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. En Apocalipsis 6:11 dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eran los mártires, ¿no? En Apocalipsis 7:9 dice, y después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en el verso 14, ahí en el capítulo 7, te dice quiénes eran esas personas. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. La recompensa es vestirse con esas ropas blancas a todos aquellos que se mantengan firmes ante la presión de acomodarse al mundo. La segunda recompensa dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, eso es algo que Jesús había mencionado en Lucas, por ejemplo, Lucas 10:20, cuando van los discípulos y predican y echan fuera demonios, regresan, están emocionados y dicen, los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice, no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesús después, Pablo, en Filipenses 4:3, dice, asimismo te ruego,
también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en Apocalipsis 13:8 dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que adoraron a la bestia, ¿no? En ese tiempo, yo les decía que la ciudad de Sardis había sido la cabeza del imperio, de tal manera que allí tenían los registros de los ciudadanos del imperio. Y cuando una persona era borrado del registro de la ciudad, lo que significaba era que dejaba de ser ciudadano y perdías todos tus privilegios. Entonces perdías todos los derechos que tenías como ciudadano. Y esa es la idea que está transmitiendo Jesús a estos ciudadanos. Yo te voy a borrar si tú no te mantienes fiel al Cordero. Voy a quitarte todos los derechos, todos los privilegios que tienes. Y es una advertencia. ¿Para qué? Para animar a la perseverancia. Una de las cosas que hemos visto en la Biblia es que el distintivo de los verdaderos discípulos es la perseverancia. Y el que permanezca hasta el fin será salvo. No es que cumplas el requisito y eres salvo, es que si eres salvo se tiene que evidenciar en tu perseverancia. Y otra vez, conozco personas, y quizá tú conozcas también personas, que dicen que son cristianos desde hace 50 años, y son personas que son inconstantes continuamente. Y tú los ves y parece que recibieron a Cristo ayer. No ves un crecimiento en su vida, no ves un cambio en su vida. Y claro, no puedes juzgar si es salvo o no, pero sí puedes sospechar. Se me hace que no ha agarrado la onda. No es el tiempo, hermanos, es el crecimiento y la fidelidad que manifestemos en nuestra vida. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esos son los que van a creer, dice, los que no están en el libro de la vida. Y por último, da otra recompensa, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y si tú te acuerdas, este es algo que Jesús dijo varias veces en los evangelios. En Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Básicamente está recordando lo que ya le había dicho a los discípulos. Si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. Tú me niegas, yo te voy a negar a ti también. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y otra vez, aparentemente la iglesia en Sardis, la mayoría de los creyentes sentía vergüenza del Señor. Y cuando vemos este mensaje, tenemos que examinarnos a nosotros. 3 preguntas importantes. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Es Jesús la razón por la cual haces lo que haces? ¿Es la gloria de Dios, tu pasión por Cristo, lo que te mueve a vivir de la manera que vives? ¿O qué es? ¿O cuál es el lugar que le das a Jesús en tu vida? Número 2. ¿Qué diferencia habría en tu vida si nunca hubieras recibido el Espíritu Santo? Es decir, si tú de repente perdieras el Espíritu Santo, ¿se notaría en tu vida? ¿O vives tan igual que antes que no habría diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ha marcado el Espíritu Santo en tu vida? Número 3. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien acerca de Jesús?
Esas preguntas son para, uno, asegurarnos de que no estamos muertos, asegurarnos de que nuestras obras sean completas y asegurarnos de que el Señor no se avergüence de nosotros cuando Él regrese, que no estemos avergonzando de nuestro Señor. Jesús nos da la solución. Aunque está muerta, tiene esperanza. Despierta, afirma las cosas, ¿no?, que están para morir. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guarda lo que has recibido y oído y arrepiéntete. Y eso es lo que vamos a hacer antes de irnos. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Les voy a pedir a Delma que nos ayude, por favor. Y ahí en tu lugar, tú de manera personal, pide al Señor que examine tu vida. Y deja que el Señor te escudriñe. ¿Son tus obras completas delante de Dios, delante de Jesús? ¿Estás vivo espiritualmente hablando? ¿O estás muerto o para morir? ¿Te avergüenzas del Señor? ¿Estás viviendo para su gloria, para cumplir ese propósito, ese llamado, esa instrucción que Él nos ha hecho? Si no es así, despierta, afirma, recuerda, guarda y arrepiéntete. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.